cuello. Ahora, estas crías, vamos a ponerlo de la generación uno, también se esforzaban por estirar el cuello para alcanzar el alimento. De esa manera, su cuello crecía un poco más. Y esto pasaban a la siguiente generación, ¿no? Este centímetro de más en el cuello pasaba a la siguiente generación. Y así sucesivamente, hasta llegar a la actualidad, donde las jirafas tienen ese largo en el cuello, ¿no? Son ya de cuello largo todas las jirafas. ¿Por qué? Porque esa característica, en la altura del cuello, era transmitida a la generación que seguía, ¿no? Eso es un ejemplo de caracteres adquiridos y en este caso es un ejemplo de uso, porque estuvo usando bastante lo que es el cuello, ¿no? Al momento de estirarlo. Un ejemplo de desuso, por ejemplo, que sería de algo que no se usa. Y tenemos el caso de los topos. Lamar, ¿qué te diría acerca de los topos? ¿Cómo es que estos en la actualidad tienen la vista atrofiada? Él te dirá que hace tiempo sus antepasados tenían la vista normal, como cualquier animal, pero decidieron cavar y estar en el subterráneo, ¿no? Vivir bajo tierra. De esa manera, como los primeros topos que empezaban a cavar y vivir bajo tierra, su vista se iba perdiendo y los hijos nacían con una vista menor a ellos. Y de tal manera, la siguiente generación nacía con una vista cada vez peor, hasta llegar a la actualidad con una vista totalmente atrofiada. Y ese es un ejemplo, ¿no? De desuso de las partes. Ahora, esto explicado por Lamarck de los caracteres adquiridos fue refutado posteriormente. Es que hubo un científico, por ejemplo, que trató de ver si esto era así, ¿no? Que los caracteres que se adquirían a lo largo de la vida eran heredados a la siguiente generación. Así que, ¿qué es lo que hizo? Él tenía ratones y a los ratones les cortó la cola de tal manera que hizo que estos ratones se cruzaran y si los caracteres se heredaban, los hijos de estos ratones tenían que tener la cola más corta, pero no pasó eso, tenían una cola con la misma longitud. Ahora, a esta generación que la llamaremos generación uno les volvió a cortar la cola. E hizo lo mismo, ¿no? Que se cruzaran. La generación 2 tenía el mismo tamaño de la cola y realizó esto sucesivamente hasta llegar a 50 generaciones. ¿Y qué pasó? Los ratones de la generación 50 seguían teniendo el mismo tamaño de la cola. ¿Qué sucedía entonces? Que este carácter no era adquirido y de igual manera se hicieron otra serie de experimentos y se llegó a la conclusión de que los caracteres adquiridos, perdón, no eran heredados a la siguiente generación. Y ahora ya sabemos por qué, ¿no? Porque los caracteres de qué dependen? Dependen de los genes. Y los genes no van a cambiar por un corte de cola, por ejemplo, ¿no? Y los genes no van a cambiar, por ejemplo, por el hecho de que una jirafa se estire. Y ahora sabemos que lo de las jirafas, o al menos la explicación de que las jirafas tienen un cuello largo por ese esfuerzo, no es válida, porque sabemos que el cuello largo de quién deriva, deriva de los genes, y ese esfuerzo no genera un cambio en los genes. Mientras no haya cambio en los genes, no se va a heredar ello, no se va a heredar nada adquirido, así sea una habilidad, así no se use algo, todo va a estar en los genes, y en los genes está toda la información que se transmite a la siguiente generación, ¿no? De todas maneras, si bien Lamarck fue refutado, es bastante importante recordarlo porque fue el primer evolucionista, ¿no? Que sentó una teoría bastante concreta acerca de cómo surgen estos cambios. ¿Ok? Ahora, el segundo sí es el más conocido y más popular de todos. De hecho, te mencionan la palabra evolución, inmediatamente, prácticamente la mayoría que conoce acerca del término te hablarán de un apellido, ¿no? Darwin. Charles Darwin es el que postuló lo que es la teoría de la evolución, pero, ¿cómo se llama? En realidad es teoría de la selección natural, ¿no? Acá, teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, el de Darwin se llama teoría de la selección natural. Acá un error de edición, no es teoría del origen de las especies, teoría de la selección natural. Eso es lo que postula Darwin para explicar los cambios en los seres vivos, la selección natural. ¿Y qué es la selección natural? Bueno, antes de explicarlo un poco de preámbulo, ¿no? Para empezar, la selección natural, la teoría de la selección natural no solo le corresponde a Charles Darwin, sino que le corresponde también a un segundo señor llamado Alfred Wallace. Alfred Wallace. Y bueno, ¿qué pasaba? Lo que sucedía era que Darwin
era naturalista, de esas personas que viajaban a lo largo del mundo observando animales. Y él viajó bastante por América, sobre todo, ¿no? Quedándose por bastante tiempo en lo que son las famosas Islas Galápagos, al norte de Ecuador. Y en las Islas Galápagos él realizaba todos sus estudios, todas sus observaciones. Prácticamente la gran mayoría las realizó ahí. Y después de 10 años de viaje, él llegó a las conclusiones, ¿no? Sus conclusiones y postulando la teoría de la selección natural. Cuando uno realiza una investigación en esos tiempos también y la hora también, un descubrimiento o quiere formular una teoría, etcétera, uno tiene que postularlo en una revista, tiene que publicarlo en una revista científica. Y hay un comité que evalúa ello, ¿no? Para que si puedas postularlo o no. Si tiene sentido, si lo permite que postules en una revista científica o que lo publiques. Es así que Darwin estuvo a punto de publicar en una revista científica hasta que le llegó una carta de una persona, un naturalista también más joven que él, llamado Alfred Wallace, el cual le explica los resultados de su trabajo y quiere ver su punto de vista, ¿no? Ya que lo que había descubierto era bastante novedoso. Ahora, Darwin se sorprende al leer esta carta porque Wallace había hecho algo similar a él y había llegado casi a la misma conclusión que él. Claro, no le llamó selección natural, pero le explicó casi de la misma manera, a partir de sus observaciones, también que le tomó varios años. Claro que Alfred Wallace viajó por África, por ejemplo, ¿no? Y Darwin se enfocó en América, pero habían llegado a la misma conclusión. Así que Darwin también viendo que lo aprovechó como oportunidad, ¿no? Ya que un estudio realizado en América y un estudio realizado a África y a que ambos lleguen a la misma conclusión, potencia su teoría. Así que ambos llegaron al acuerdo de publicar juntos. Así que ambos publicaron lo que es la teoría de la selección natural. De hecho, se llama teoría de la selección natural de Darwin y Wallace. Pero ¿por qué todos recordamos a Darwin y no tanto a Wallace? Es porque Darwin publicó otra cosa un año después. Lo que terminó haciendo Darwin un año después es publicar un libro. Y un libro ya es de acceso general para todo el mundo, ¿no? Una revista científica por ahí solo lo leen los científicos, pero un libro lo lee todo el mundo y además de que un libro está escrito en un lenguaje para que lo entienda todo el mundo. Y ese es uno de los libros más famosos de la biología, si no es el más famoso, que se llama El origen de las especies y la selección natural. Y de ese libro su autor es netamente Charles Darwin, ¿no? Por eso es tan popularmente, por eso es tan conocido. Y siempre que aparece el nombre evolución es relacionado a lo que mencionó Darwin. Pero no solo pero más que todo por la publicación del libro, ¿no? Y aparte de eso, ¿qué explica en el libro? En el libro explica acerca de la selección natural. Pero ¿qué es exactamente la selección natural? Darwin toma este término, selección natural, y lo mencionaremos para entenderlo mejor a partir de algo que ya existía, un término que ya existía en esos tiempos, que era la selección artificial. Selección artificial. Y bueno, ¿qué sucede? Darwin había vivido con granjeros. Si bien era una familia más o menos acomodada, conocía el trabajo de los granjeros. Así que él observaba que lo que los granjeros hacían eran agarrar a los mejores animales, es decir, a los que tenían mejores características, como la vaca que da más leche, y la cruzaba con otro animal que también tenía una buena característica, como el toro que da más carne, ¿no? Por ejemplo. Y los seleccionaba y los encerraba a los dos, el granjero, para que se cruzaran. Y de esa manera los hijos o las crías tuvieran las mejores características precisamente. Entonces, ¿qué hacían? Seleccionaban animales, la persona seleccionaba animales y generaba ese cruce, ¿no? A eso se llama selección artificial y se hace hasta la actualidad, ¿no? Si se van a cualquier persona ganadero que tiene sus animales, lo que hace es eso, hacer que se reproduzcan los animales con mejores características. Pasa en ovejas, vacas, caballos, etcétera. Eso es algo llamado selección artificial. Y él utilizó ese concepto para hablar acerca de la selección natural. Pero ¿de qué más habló? Él habla de también de la famosa lucha por la existencia, ¿no? Y esto también viene de un concepto anterior. Existía una persona llamado Thomas Malthus.
Thomas Malthus, el cual planteaba una idea. Para empezar, esto era 1850, ¿ya? Cuando se publicó la teoría de la selección natural. Thomas Malthus planteaba una idea, como surgió la evolución, perdón, lo que es la revolución industrial y posterior boom demográfico, la cantidad de personas había aumentado bastante en el planeta, así que Malthus se preocupó y planteó algo. Él te decía que las personas crecían de manera geométrica, la población crece de manera geométrica y los alimentos crecen de manera aritmética. Y ya saben que lo geométrico avanza más rápido que lo aritmético, ¿no? De tal manera que va a haber un punto en la que la cantidad de alimento va a ser menor que la cantidad de personas. Y ahí es donde va a haber una lucha, una lucha por la existencia. Y Darwin toma este concepto de la lucha por la existencia y él se pone a pensar, si pasa eso con los seres humanos, entonces es muy probable que pase con cualquier tipo de animal. ¿Y cómo es que había llegado a utilizar estos dos conceptos? A partir de sus observaciones. Él observaba animales en las Islas Galápagos recurrentemente, como cuáles, como los pinzones, que son estas aves de acá, ¿no? Todos estos son pinzones, en las cuales puede encontrar especies diferentes. Y bueno, las Islas Galápagos son un conjunto de islas, cada uno con su carácter, si bien todas son islas, cada uno con una característica distinta, ¿no? Y él encontraba que convenientemente en cada isla, dependiendo de su característica, iba a encontrar un tipo de pinzón. Por ejemplo, vemos acá, todos son pinzones de un mismo grupo de aves, pero tienen algo diferente, ¿no? ¿Cuál es? El pico. ¿Y por qué? Esto es por el tipo de alimento que consumen. Por ejemplo, estos de acá son pinzones, no sé, insectívoros. Insectívoros de tal manera que solo consumen insectos, ¿no? Consumen mayor cantidad de insectos. Estos de acá son fructívoros. Significa que consumen gran cantidad perdón, de frutas. Y por allá habrán pinzones que comerán mamíferos, etcétera, como pequeños roedores, otros que comerán hierbas, etcétera, etcétera. Es así que son alimentos diferentes. Y se preguntaba entonces, ¿por qué tienen ese pico diferente? Y convenientemente en las islas donde abundaban, no sé, los insectos, existían solo pinzones que comían insectos. Y en la isla donde había solo frutas, existían solo pinzones que comían fruta. Así que planteó una hipótesis. Él te decía lo siguiente, Darwin dijo lo siguiente. Las Islas Galápagos está cubierto por varios tipos de pinzones. Probablemente hace mucho tiempo, no sé, miles de años, había solo un tipo de pinzón, el pinzón ancestro, el papá de todos ellos. Un tipo de pinzón. Y las Islas Galápagos quizá en algún momento eran solo un tipo de isla. Solo que, como pasa con los continentes, se fragmentan, ¿no? Las Islas Galápagos se fragmentaron. Se fragmentaron y se separaron, de tal manera que se fueron separando poco a poco. Inicialmente en todas las Islas Galápagos solo había un tipo de pinzón, este de acá. Y en todas solo había este tipo de pinzón. Ahora, ¿qué pasa? Que pasaba el tiempo en las islas y ¿qué sucedía? Que este tipo de pinzón iba a tener sus crías y salían crías y salían crías y por ahí algunas crías eran diferentes. Por ahí nacían crías diferentes y nacían grupos pequeñamente diferentes, ¿no? Por ahí supongamos que en la isla donde abundaban insectos solo había esto inicialmente y por ahí de pasar de las décadas, de los siglos, surge este tipo de pinzón con un pico distinto. Es así que íbamos a tener dos grupos, este de acá y este de acá, el original y el nuevo. Ahora, en esa isla que abunda los insectos, este por el tipo de pico le iba a ser favorable, porque solo se iba a alimentar de insectos, pero por ejemplo, pongamos que este no, que este se alimenta de otras cosas, y al no haber otras cosas en esa isla, quizás se fue a buscar alimento a otro lado y los depredadores lo cazaron. Y así poco a poco la población de este pinzón, del ancestral, fue disminuyendo mientras que este fue sobreviviendo, y no solo que sobrevive, sino que se reproduce, de tal manera que reproducirse aumenta la cantidad de estos pinzones, hasta que pasan las décadas y los siglos y este de acá
se termina extinguiendo, mientras que prevalece este tipo de pinzón, el que tiene el pico modificado. ¿A esto cómo se le llama cómo le llama Darwin? Esto le llama lucha por la existencia, porque no hay alimento para los dos en esa isla. Solo el alimento termina siendo para este de acá, que conveniente por el pico que tiene, le resulta más favorable. En cambio, para este no. Es por eso que también te habla de supervivencia del más apto. No sobrevive quien es más fuerte o más rápido, sino sobrevive quien mejor se adapta a las condiciones, quien se termina adaptando, en ese caso, a ese tipo de isla. Y es por eso que en esa isla, en la actualidad, donde abundan los insectos, prevalece este tipo de pinzón. Y lo mismo pudo haber pasado en la isla donde abundan, no sé, los granos, la isla donde abundan las hojas, en la isla donde abundan pequeños mamíferos, etcétera, etcétera. Y es por eso que tenemos variedades de pinzones. ¿Por qué? Porque los ambientes de la isla o los alimentos de la isla son diferentes. Y eso es lo que plantea Darwin. Lucha por la existencia y sobrevivencia del más apto. No van a sobrevivir los dos porque el alimento es limitado. Ese es uno. Otro, porque hay depredadores. Estos tienen sus depredadores. Es así que si no encuentran alimento rápido, lo más probable es que sean cazados y disminuya su número rápidamente. Eso significa que es entre estos dos, uno de ellos fue seleccionado, hablando así entre comillas, ¿no? ¿Cuál? Este de acá. ¿Por qué? Por el entorno, por las características del entorno. Y eso se le conoce como selección natural, que uno de ellos, el que mejor se adaptó al ambiente, el que tuvo la característica favorable para el entorno, terminó sobreviviendo. Y eso no solo te lo explica con pinzones, te lo explica con las tortugas, por ejemplo, con las tortugas Galápagos, que son tortugas que pueden llegar hasta vivir un siglo. En una isla hay tortugas de cuello corto y en otra tortugas de cuello largo. ¿Por qué en una solo hay tortugas de cuello corto? Porque le es favorable a ese ambiente, porque en ese ambiente, en esa isla, el alimento se encuentra a ras del suelo, así que con el cuello corto basta. En cambio, en la otra isla, el alimento no se encuentra a ras del suelo, sino que se encuentra en zonas más elevadas. Y es por eso que el cuello corto, por ahí supongamos que existieron tortugas de cuello corto y se extinguieron. ¿Por qué? Porque requieren un cuello largo para llegar a su alimento. Y con todos los animales que observaba Darwin, que fue en una gran cantidad, te explicaba eso, ¿no? Te explicaba cómo se daba ello, cómo evolucionaban y cómo la selección natural tenía un impacto en las características, ¿no? Que quienes sobrevivía, no solo bastaba sobrevivir, ¿no? Sobrevivía y se reproducía, era el que mejor se adaptaba a ese entorno, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, el de los ratones. Pongamos que inicialmente todos los ratones eran, no sé, rosados, ¿no? Todos los ratones eran rosados y el ambiente de esta isla es gris. No sé por qué, pero es gris. El suelo es gris. Por X razones. Y por ahí todos son rosados inicialmente, pero aparece en algún momento, pasan años y años y en algún momento, entre tantas combinaciones que se pueden dar, aparece un ratón de color gris. ¿Qué sucede? Que ahora vamos a tener dos grupos, los ratones grises y los ratones rosados. Ahora, pasan los años y estos ratones sirven como alimento para las águilas, ¿no? Para los halcones en este caso. ¿Qué va a pasar entonces? Dependiendo de la característica, ¿a quién le es más conveniente esa característica del color? Y vamos a ver que más conveniente de todos es al gris. ¿Por qué? Porque el gris puede camuflarse dependiendo o por el tipo de suelo que tiene la isla. En cambio, el rosado no. El rosado no puede camuflarse, así que poco a poco su población va a ir disminuyendo, hasta que va a haber algún momento en que los ratones rosados van a terminar extinguiéndose. ¿Por qué? Porque esa característica no se adapta al ambiente, son presa fácil para los depredadores. Es por eso que la mayoría de animales, que sobre todo los animales débiles, o son rápidos y eso le es útil para poder esconderse, o tienen colores que le permite camuflarse, ¿no? Como pasa como con el camaleón, por ejemplo, y con algunos insectos que pueden camuflarse. No es conveniente llamar la atención. ¿Por qué creen que no encontramos muchos animales bastante coloridos? Pero sí los hay. El ejemplo de ellos son los sapos, pero hay una explicación. Esos sapos que son, o ranas, perdón, que son bastante coloridas,
son coloridas porque son venenosas, o sea, se pueden permitir ser coloridas porque saben que nadie los va a tocar, porque aquel animal o depredador que los toque va a morir inmediatamente por el veneno de su piel. Es así que si se topan con un animal colorido, deben saber que es muy probable que sea venenoso. Bien, de tal manera que hay varios, a Darwin menciona varios ejemplos en los cuales los animales tienen ciertas características porque les es conveniente para el entorno en el que sobreviven. Y obviamente no deja fuera de ello a lo que es el ser humano. Y es que sale a la luz las semejanzas notables entre lo que es el ser humano y el resto de primates, sobre todo el chimpancé. Y él te habla mucho del ancestro, ¿no? Si todas estas aves tuvieran un ancestro, si los roedores tuvieran un ancestro, ¿por qué no el ser humano y el resto de primates tuvieron un ancestro? Es decir, baja del pedestal al ser humano, que era considerado algo que no es un animal, y lo lleva al mundo de los animales. Y te dice, el ser humano también es un animal y pertenece al grupo de los primates. Es por eso tan famoso lo que es el concepto o el libro de Darwin, ¿no? Porque todos lo compraron para saber cómo es esto posible, porque obviamente las ideas de la época te decían todo lo contrario, ¿no? Y en esto de esto trata básicamente lo que es la teoría de la selección natural de Darwin. Ya acerca de la evolución del ser humano, lo explicaremos mejor cuando hablemos acerca de evolución del ser humano. ¿Ok? Hasta acá, ¿tienen alguna consulta? ¿Está todo claro hasta acá? Sí, profesor, está claro. Ok, vale, gracias. Entonces seguimos con la siguiente diapositiva. Acá entre los cuatro, lo más denso quizá resulte lo de Darwin, ¿no? Y lo de entender lo de la selección natural. El resto ya es más sencillo. Teoría de las mutaciones. No es algo completamente diferente a lo de Darwin. Claro, él te plantea algo adicional, ¿no? Acá también el reto consiste en cómo se dan los cambios. Claro, ellos de acá, las personas de acá ya tenían una ventaja. Para empezar, Darwin postula su teoría en 1850. Es decir, Darwin no tenía ni idea de lo que era genética, ni lo que era ADN. Recuerden, Mendel fue en 1870 aproximadamente y de hecho no le hicieron caso en lo que postuló, ¿no? Y en 1900 recién se relanzó su trabajo. Y es así que estas personas de acá ya conocían acerca del ADN, ya conocían acerca de la genética. Darwin no. Y es por eso que había una deuda en su trabajo, algo a lo que no se daba explicación y era cómo surgían estas variaciones. Darwin no te explicaba cómo surgían estas pequeñas variaciones. Te decían que se daban las variaciones en algún momento. O sea, de tantas crías que surgían, 100, 200, miles de ratones, uno de ellos iba a ser diferente, pero no te decía por qué era diferente o qué generaba que fueran diferentes. Y nosotros sí sabemos, ¿no? Que las diferencias se basan en cambios de ADN. Claro, Darwin no lo sabía. Y el descubrimiento de la genética ayudó a potenciar posteriormente su teoría, como lo veremos acá en el neodarwinismo. Primero mencionar esto de acá, teoría de las mutaciones. Acá esto está asociado a un nombre que tienen que recordar, Hugo de Bryce. Hugo de Bryce, la teoría de las mutaciones. ¿Qué te dice? Te dice que esas variaciones, esos cambios en los seres vivos, se debe a cambios en el ADN. Y un cambio en el ADN, ¿cómo se le llama? Recordarán que se le llama mutación. Es así que te explica, ¿no? Esos cambios se deben a mutaciones. Y él deja de lado el concepto de selección natural. No le toma mucho en cuenta lo que es la selección natural. Te dice que lo que te genera tantos cambios son las mutaciones. El problema con esto es que sí, una mutación te puede generar un cambio, pero no necesariamente va a ser un cambio beneficioso. Ahora se sabe que un cambio en el ADN no te puede generar absolutamente nada, porque tiene que ser en un gen para que genere algo. Ahora, incluso si se da el cambio, no necesariamente puede ser beneficioso, ¿no? Puede ser un cambio insignificativo o puede ser un cambio totalmente perjudicial. Como por ejemplo, una mutación te puede generar cáncer, le puede generar cáncer a una persona. Es así que sí, las mutaciones tienen un papel, pero en realidad tienen un papel menor. De todas maneras, se toma en cuenta Hugo de Bryce porque te menciona por primera vez el papel de las mutaciones, ¿no? Esto ya es en 1950 y es la teoría del neodarwinismo.
o llamada también como teoría moderna de la evolución. Esto básicamente lo que hace es tomar la parte esencial de Darwin, es decir, toma lo que es el concepto de selección natural que les he explicado, pero le da un agregado importante y es la genética. Y es que acá sí te va a explicar cómo es que surgen esos cambios. ¿Cómo se dan estos cambios de acá? Estos cambios que pueden darse en cualquier momento. Y es que los cambios son recurrentes y van a surgir siempre. La cuestión es que sea un cambio drástico, como en este caso, ¿no? El cambio de coloración, o acá el cambio del pico, por ejemplo. Y es que esos cambios son posibles gracias a algo, a la genética. Y es que en la genética nosotros ya hemos explicado, ¿no? Que los cambios en los individuos productos de la reproducción sexual se deben a algo llamado recombinación homóloga. Recordarán entonces que en la meiosis, en la parte de lo que es el paquiteno, se da la recombinación homóloga y esa recombinación homóloga, la combinación de cromosomas homólogos, lo que hace es generar variedad, ¿no? ¿Variedad en quién? Variedad en los hijos, variedad en la siguiente generación. Todos pueden ser hermanos, pero hay pequeñas variaciones. Claro, de tantos hijos, de tantas crías que se va a tener, quizá una de esas variaciones resulta ser una variación bastante fuerte, como en este caso el cambio de coloración del ratón, o en este caso, el cambio de la forma de pico. Y es ahí donde se genera la evolución, ¿no? Y es que la evolución hay que recordar o recalcar que es un proceso bastante lento, no es que ocurra de la noche a la mañana, son siglos y siglos que toma la evolución. Y es ahí donde hace participación la recombinación homóloga, ¿no? Pero no hay que dejar de lado también a las mutaciones. Las mutaciones también tienen un papel importante. Esto ya es algo aleatorio, ¿no? Que puede darse o no puede darse. Por ahí surja una mutación perjudicial. Por ejemplo, ratones, no sé, de color más claro o de color muy llamativo. Y esa mutación resulta perjudicial porque un color llamativo implica que sea más fácil de notar por el depredador. Y por ahí solo surge uno e inmediatamente es cazado por el depredador. Y nosotros ni nos damos cuenta que alguna vez existió, ¿no? Y son cuestiones aleatorias, ¿no? Como hay cientos de años y como los individuos han vivido por miles de millones de años, es posible que se haya dado eso. Bien, así que básicamente el neodarwinismo es agarrar la selección natural, todo lo que había postulado Darwin, y agregarle los factores genéticos. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, evidencias de la evolución. ¿Cómo podemos saber que esto es cierto? Ya que sí, más o menos tiene un sustento, pero necesitamos pruebas, ¿no? Pruebas, evidencias de que esto pasó, de que la evolución pasó, pasa y pasará. De hecho, la evolución es parte de una característica de los seres vivos, ¿no? Que se explica desde las primeras clases, que es la adaptación. La adaptación se permite, ¿por qué? Porque los individuos o los seres vivos evolucionan, todos. Si bien estamos haciendo énfasis en lo que son los animales, todos los seres vivos evolucionan. Y en base a estas evidencias está, por ejemplo, la paleontología. Paleontología son fósiles, como ya sabemos. Y, por ejemplo, nosotros encontramos fósiles de un animal que se parece bastante a un elefante, solo que tiene colmillos más pronunciados. Y aparte tiene más, es lanudo, tiene lana. Y encontramos al mamut, que existió hace miles de años y es muy similar al elefante, y esa es una evidencia de evolución, que nos indica que el elefante tuvo un pariente o un ancestro hace miles de años. Y lo mismo con cualquier animal que ya se extinguió, pero es muy parecido a los animales de la actualidad, como el tigre de dientes de sable, por ejemplo, ¿no? Y eso nos ayuda a evidenciar lo que es la evolución, como en este caso, por ejemplo, evolución de los cetáceos. Y los cetáceos son mamíferos que están en el mar. Y esto es bastante curioso porque los mamíferos, inicialmente todos los mamíferos eran netamente terrestres, pero hubo un momento en que un grupo de mamíferos ingresó al mar. Y no es que del mamífero terrestre, por ejemplo, que tenemos acá, inmediatamente haya cambiado y se convierta en una ballena, ¿no? Sino que vemos que acá los cambios fue poco a poco. Por ejemplo, esto fue hace, por poner un tiempo, 40 millones de años. Esto de acá hace 35 millones de años.
Por acá 30 millones de años, 25 millones de años, 20 millones de años, ¿no? Por darle un tiempo cualquiera. Es decir, es un cambio que se genera poco a poco, paulatinamente. De hecho, las ballenas hasta ahora tienen pulmones, cada cierto tiempo tienen que salir del mar para de esa manera absorber oxígeno. No desarrollaron branquias, siguen presentando pulmones. ¿Y esto cómo lo sabemos? A partir de los fósiles que se descubren, ¿no? Y podemos estimar el tiempo en el que existieron este tipo de animales. Paleontología entonces fundamental. De hecho, fue la primeros indicios de evolución que fueron, la gran mayoría de fósiles fueron descubiertos, por ejemplo, entre el siglo XVIII y siglo XIX, ¿no? Embriología comparada. Y embriología comparada consiste en la comparación de embriones, básicamente. Y los embriones son estadios tempranos de los seres vivos. Por ejemplo, mientras esté en un huevo, antes de que eclosione, en caso de los mamíferos, mientras esté en el vientre de la madre, ¿no? Antes de que salga del vientre de la madre. Ese es un embrión. Y si comparamos embriones entre distintos animales, veremos ciertos patrones. Por ejemplo, acá, primer estadio. Ese es aproximadamente los 3 meses del ser humano, quizá. Para el ser humano es 3 meses, entre 2 a 3 meses. Y lo comparamos con diversos estadios de distintos animales. Vamos a encontrar un patrón. Son muy similares todos. Son similares, tienen una forma similar, características similares. Ahora, ¿cómo es posible que eso sea así si son animales muy distintos? Es porque pertenecen a un mismo grupo. Todos ellos pertenecen al grupo de los cordados o de los vertebrados, ¿no? Todos ellos son vertebrados, es por eso que en el primer estadio todos son muy similares, pero va pasando el tiempo y se van desarrollando cada vez más. Y ahí vamos a encontrar diferencias. Pero acá, incluso si nos queremos poner más quisquillosos, sí podemos separar dos grupos, ¿no? Por ejemplo, estos de acá. Se diferencian más de estos cuatro de acá. ¿Y por qué será? Porque uno corresponde a un pez y otro corresponde a un anfibio. Pero ustedes me podrían decir, pero son grupos diferentes, pez y anfibio. Bueno, son grupos diferentes, pero el estilo de vida es similar, ¿no? Los peces y el anfibio apenas nacen son acuáticos. Los anfibios son acuáticos en su primer estadio. Además de mencionar que los anfibios son los individuos más cercanos a los peces. Los peces fueron los primeros de todos, los primeros vertebrados de todos fueron los peces, pero quienes siguieron después de los peces fueron los anfibios, ¿no? Es por eso que los anfibios conservan todavía esa parte del estilo de vida acuático, al menos en las primeras en las primeras etapas de su vida, ¿no? Todos los anfibios en las primeras etapas tienen branquias, igual que los peces, ya luego desarrollan pulmones cuando son adultos, mediante metamorfosis. ¿Y acá qué sucede? Acá vemos, por ejemplo, aves y reptiles. También cierta similitud, porque evolutivamente son más cercanos las aves con las reptiles. Los mamíferos ya son más lejanos. Y acá estos ya son casi iguales. ¿Por qué? Porque ambos son mamíferos. La oveja y el humano, por más que sean mamíferos muy distintos, pero ambos son mamíferos. Mientras más van desarrollándose, más diferentes son. Por ejemplo, acá, en este segundo estadio, que en el ser humano será a los 5 meses aprox. ¿Qué vemos? 4 o 5 meses. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo siguiente, que ya hay una diferencia notable, ¿no? Estos dos son parecidos. ¿Por qué? Porque al nacer van a ser acuáticos. Por eso son parecidos. Acá desarrollan branquias, por ejemplo. Estos de acá, ¿por qué son parecidos? Aves y reptiles son cercanos. Y estos de acá ya hay ciertas diferencias, pero sigue habiendo cierta similitud porque son mamíferos. Y ya cuando están a punto de nacer, ya son netamente distintos, ¿no? Incluso así, podemos encontrar ciertas similitudes entre una pez y un salamandra, porque son acuáticos, entre una tortuga y un pollo. Ya hay más diferencias, pero hay ciertas similitudes quizá entre un ovejo y un humano, si bien hay muchas diferencias, en la misma forma en la que se encuentran, aún alberga ciertas similitudes, ¿no? Ya cuando nazca y crezca y se desarrolle, ya es donde va a ser totalmente distinto. Bien, esa es una evidencia entonces también de evolución, embriología comparada. Pasamos a la siguiente diapositiva. Anatomía comparada. Anatomía comparada que se refiere a la comparación de órganos. Y los órganos pueden ser de dos tipos, análogos u órganos homólogos. Y eso vale la pena recordar porque son bastantes las preguntas recurrentes acerca de estos términos.
y suele confundirse también con facilidad. Órganos análogos, ¿a qué se refiere? Son órganos que cumplen la misma función. Misma función, pero que se desarrollan en grupos diferentes, en animales que pertenecen a grupos diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, veamos acá, el topo y el grillotopo. Sí, se llama grillotopo porque es el estilo de vida es similar al de un topo, ¿no? Pero son de grupos totalmente diferentes. Uno es mamífero y el otro es insecto. Estos de acá desarrollaron ese órgano que les permite escarbar la tierra por su cuenta cada uno. ¿Y por qué desarrollaron algo que quizá incluso encontremos similitudes? Porque cumple la misma función, la cual es escarbar la tierra. Como cumple la misma función, pero son animales distintos, muy lejanos, es que se habla de órganos análogos. También el ejemplo clásico suele ser el de las ballenas y los tiburones. Las ballenas y los tiburones viven en un mismo ambiente, el acuático. Es así que desarrollaron algo similar que utilizan para nadar, que son las aletas, pero pertenecen a grupos muy distintos. Uno es mamífero, la ballena, y otro es un pez, el tiburón. Es así que ahí se habla de órganos análogos. Lo mismo te pueden decir de lo que es un delfín y un tiburón, o lo mismo te pueden decir de esto de acá, del ala de un insecto y un ave, o el ala de un ave y un murciélago también. Todas son alas, les sirven la misma función, volar. Es por eso que hay un modelo similar, pero la desarrollaron por su cuenta, porque pertenecen a grupos distintos. Las aves y por otro lado tenemos insectos, y acá podríamos poner también a lo que son los murciélagos, ¿no? Y esos correspondían, las alas de cada uno serían órganos análogos. Ahora, respecto a órganos homólogos, es lo opuesto, ya que podemos decir que es una diferente función y ambos animales que la presentan pertenecen al mismo grupo. Al mismo grupo, diferente función y al mismo grupo. ¿Y qué tenemos acá? En la diferente función, por ejemplo, los delfines y los murciélagos, ambos son mamíferos. El ancestro de todos los mamíferos es un ancestro insectívoro, algo similar a un roedor. Y tenía patas, ¿no? Tenía 4 patas. Pero luego evolucionaron y se generaron diversos mamíferos, entre ellos los delfines. Como son delfines, ambiente acuático no les sirve las patas, así que poco a poco fueron desarrollando aletas. Y por otro lado, los murciélagos desarrollaron esa capacidad de volar y es por eso que esas patas fueron cambiadas por alas. La ala de un murciélago y la aleta de un delfín pertenece a órganos homólogos. ¿Por qué? Cumplen funciones distintas, por eso tienen una estructura también distinta, pero pertenecen a un mismo grupo, ¿no? El grupo de los mamíferos. Podríamos decir lo mismo de la aleta de, no sé, una orca y el brazo de una persona. Ambos pertenecen al grupo de los mamíferos, pero por estar en ambientes diferentes, las estructuras son diferentes, ¿no? Lo mismo se podría decir con la pata de un perro, por ejemplo, y el brazo de un orangután, que es el mismo, pertenecen al mismo grupo, pero la estructura es muy distinta, ¿no? La función también es distinta. Bien, esos son los famosos órganos homólogos y órganos análogos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bioquímica comparada. En el caso de bioquímica comparada es la comparación de moléculas, como podrían ser las proteínas. Proteínas generalmente, ¿no? Y es que, ¿qué sucede? Mientras más cercanos sean los animales, las proteínas van a ser más similares. Si comparamos proteínas de personas con proteínas de chimpancé, lo más probable es que la gran mayoría de las proteínas sean similares entre sí. Por esa similitud que surge, ¿no? Que entre los seres humanos y los chimpancés. Y acá tenemos, por ejemplo, otro grupo de proteínas, como es la vaca, cordero, cerdo y caballo. Pertenecen a estos animales. Todos son mamíferos. Y unos van a ser más cercanos a otros. Por ejemplo, la vaca y el cordero, ¿no? Es más cercano quizá que lo que es el cerdo y el caballo. Por eso encuentra más similitud.
Bien, así que mientras más cercano, va a ser más similar el tipo de proteína que presenta cada especie. Y acá en proteínas también podríamos mencionar sobre todo al más importante, a la molécula más importante, ¿no? Que nos sirve para este tipo de estudios y que es la prueba definitiva de que la evolución existe y existirá, que es el ADN. Lo que se hace recurrentemente ahora es evaluar el ADN, evaluar el genoma de un individuo para encontrar similitud, ¿no? Por ejemplo, gracias a las evaluaciones de ADN, se sabe que el 99% del ADN humano es similar al de un chimpancé. ¿Por qué? Porque son evolutivamente cercanos. Y ahora, si lo comparamos, no sé, con un gorila, algo más lejano, se encuentra un 98%. Y por ahí, si lo comparamos, no sé, con un orangután, algo más lejano, quizás se reducirá a 96, 95%. Mientras más nos vamos alejando, más diferente va a ser el ADN. Ahora, el ADN también sirve para encontrar en qué tiempos se separaron dichas especies. Y con separarse se refiere a la existencia de un ancestro en común, ¿no? Por ejemplo, la especie más cercana al ser humano existente es el chimpancé. Y gracias a estudio de ADN se sabe que el chimpancé se separa del ser humano hace 7 millones de años aproximadamente. ¿Qué significa separarse? Que hace 7 millones de años existió un ancestro que generó dos grupos. Uno de ellos fue el chimpancé, que evolucionó por su cuenta, y otro de ellos es el ancestro de nosotros, ¿no? No sabemos cuál es exactamente, pero fue un ancestro, del cual salieron varios ancestros que ahora iremos mencionando a lo largo cuando lleguemos a la evolución humana, ¿no? Pero eso gracias a que se sabe a las pruebas de ADN. Ya con el ADN se puede conocer todo acerca de un individuo, no solo las características posibles, sino también cómo se asemeja a otros individuos. Así que el estudio del ADN es importante. Citogenética comparada. Cuando te hablen de citogenética, esto tiene que ver con cromosomas. Cromosomas. Citogenética es el estudio de cromosomas. ¿Qué significa entonces citogenética comparada? Comparar cromosomas. Y acá tenemos el ejemplo del chimpancé y el ser humano. El ser humano hemos dicho que tiene 46 cromosomas y el chimpancé tiene 48, ¿no? Dos de más, un par más. Es así que si comparamos entre los 23 pares, entre los 24 tipos de cromosomas, es decir, contando los dos sexuales, los 22 pares, los 22 autosómicos y los dos sexuales X y Y, veremos muchas similitudes. Acá el cromosoma del chimpancé es azul y el del humano es rojo. Al menos a nivel de tamaño son similares, ¿no? Con la excepción de esta de acá, que el chimpancé tiene un par más, un cromosoma de más. Pero ¿qué sucede? Que si fusionamos estos dos cromosomas, y ya es algo que se puede hacer por computadora, se va a encontrar un cromosoma idéntico a este de acá. O sea, si fusionamos ese cromosoma además que tiene el chimpancé, ahí sí nos vamos a emparejar y van a ser muy similares. Y claro, eso se explica gracias a las evaluaciones de ADN, ¿no? Ya que el cromosoma es ADN. Acá, si bien la citogenética sirvió bastante en su momento, 1900, 1950, ahora se evalúa directamente el ADN, ¿no? Y con eso puedes establecer mejor la similitud. Bien, de todas maneras, si alguna vez recuerdan o les mencionan el nombre citogenética, recuerden que eso hace referencia a cromosomas. Pasamos al siguiente de acá, evidencias biogeográficas. Y eso tiene que ver con los lugares en los que habitan los individuos o las especies. Por ejemplo, se teoriza que los camélidos inicialmente eran un solo grupo. Y eso era cuando había solo un continente, ¿no? La llamada Pangea. Ahora este continente se fragmentó y tenemos lo que está en la actualidad. Es así que un grupo de camélidos se fue hacia un lado, son los camélidos que encontramos en los Andes de América, y otro camélido se fue hacia otro lado que encontramos en la África sahariana, ¿no? Y además en las zonas de Europa, algunas zonas de Asia. Son muy diferentes los grupos y depende de qué, del entorno. Por ejemplo, los camélidos que se encuentran en los Andes, como la llama, la vicuña, ¿por qué se caracterizan? Por tener abundante lana. Y hay una razón detrás de ello. Es la temperatura fría que existe en esta zona de los Andes, porque ellos se encuentran en la parte alta de los Andes, ¿no? Es así que se adaptaron, adquirieron bastante lana para resistir esas bajas temperaturas.
Ahora, el otro grupo de camélidos, ¿por qué se caracteriza? Por tener jorobas, como el dromedario y el camello. ¿Por qué? Porque estas zonas, a lo contrario de esto, son bastante cálidas. 40 grados, de entre 30 a 40 grados. Además que se caracteriza por tener poca agua. Es así que si los camélidos tenían que sobrevivir, tenían que desarrollar mecanismos de supervivencia, como estas jorobas, que son almacenes de agua, de tal manera que cuando llovía, no solo consumían el agua para ellos, sino para rellenar sus envases. Cuando encontraban una ciudad o un lugar donde había agua, se encargaban también de llenar sus envases, para que así en el momento en que no hubiese agua, pudieran sobrevivir con estos almacenes. Bien, ese es un ejemplo de evidencia biogeográfica, la cual te explica que dependiendo del lugar, terminan evolucionando de manera diferente. Hasta acá, ¿todo está claro? Si es así, pasamos a la siguiente diapositiva. Mecanismos de la evolución. Acá vamos a encontrar dos puntos que en realidad son fáciles de inferir. Microevolución se refiere a modificaciones que pasan en poblaciones. Poblaciones sabemos que son conjuntos de individuos de una misma especie. Por ejemplo, cuando te hablen de la evolución de los pinzones de la isla Galápagos, eso se refiere a microevolución. La evolución, no sé, de los perros, la evolución del ser humano, microevolución. Te está hablando de una sola especie. La evolución de las tortugas Galápagos, microevolución. Y eso, en eso la escala de tiempo es relativamente corta, ¿no? Porque se refiere a una sola especie. Y eso puede pasar en siglos, quizá en milenios, pero la escala de tiempo es corta si la comparamos con macroevolución. Y es que el término macroevolución hace referencia a todos los seres vivos, ¿no? Cómo evolucionan todos los seres vivos. Acá son cambios, como el cambio de color, por ejemplo, en esta mariposa. Pero acá ya son cambios bastante drásticos, ¿no? Acá no solo cambia el color. Y para estudiar ello, la mayoría de estos se estudia a través de lo que son los fósiles. Acá vemos, por ejemplo, y a partir de esto es que debemos mencionar que el concepto de evolución, aprovechando esta imagen, acá se habla de algo llamado evolución ramificada y desde Darwin se habla de evolución ramificada. Y es que hay un concepto que muchas veces se menciona, por ejemplo, a mí me lo mencionaban en el colegio, y el concepto de evolución lineal. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, el ejemplo clásico, ¿no? Que suelen decir, el hombre viene del mono, y eso es totalmente falso. El hombre viene del mono se refiere a que el hombre viene del chimpancé, ¿no? Y no, el hombre no viene del chimpancé ni para nada, sino que el hombre y el chimpancé tuvieron un ancestro en común. ¿Y eso cómo se le llama? A eso se le llama evolución ramificada. Y es que todos los individuos que existen tuvieron un ancestro en común. Y de ese ancestro en común fue ramificándose. Como tuvieron bastante tiempo para hacerlo, y es que se plantea que los seres vivos surgieron hace aproximadamente 3.500 millones de años. Es así que en ese tiempo que ocurrió, se fueron diversificando, ¿no? Y fueron cambiando poco a poco. 3.500 millones de años es tiempo suficiente para que se desarrolle tal variedad, ¿no? ¿Quiénes fueron primero los primeros seres vivos? Fueron las bacterias, los unicelulares, lo más simple, justo lo que explicaba Oparin, ¿no? Lo más simple surgió primero. Eso se sabe. No surgió de frente una planta, surgió primero una célula. Y pasaron millones de años siendo células y por ahí las células además que surgieron fueron las procariotas y por ahí surgieron las eucariotas. Y entre las eucariotas encontramos todo esto de acá, ¿no? Por una parte, unos que fueron desarrollándose como plantas y algas, que son los individuos inmóviles, es por eso que están acá en un solo grupo, plantas y algas no se mueven, ¿no? Prácticamente los encontramos acá. Las algas sí, como veremos posteriormente, pero en el caso de las plantas sí ninguna se va a mover. Y por otro caso en individuos más móviles, que tenían flagelos, que tenían cilios, como los protozoarios. Bueno, las esponjas no se mueven, pero las medusas, gusanos y todos los animales que conocemos en la actualidad. Bien, así que recuerden, el concepto de evolución es una evolución ramificada, no es lineal, es ramificada, surgen varios grupos a la vez. Ahora, el concepto de especiación. Esto tiene que ver con dar origen, originar una nueva especie. Originar
una nueva especie. Eso es especiación, dar origen a una nueva especie. ¿Cómo es posible esto? Tienen que ocurrir dos cosas. El aislamiento reproductivo, que va a conllevar a un aislamiento genético. Y ahora, ustedes me podrían decir, pero el aislamiento geográfico, esto es opcional. Puede darse o no puede darse. Es opcional. Acá vamos a ver los tres. Por ejemplo, tenemos una isla donde hay un grupo de escarabajos. Todos son del mismo tipo, una misma especie. Por A o B ocurre un cataclismo en la isla y la isla se parte en dos. Y se generan dos pequeñas islas, ¿no? Por un lado, vamos a ver entonces en una isla un grupo de escarabajos y en otra isla otro grupo de escarabajos. Al comienzo siguen siendo la misma especie, pero ha existido un cisma que ha separado a dos grupos. ¿A esto cómo se le llama? Esto se le llama aislamiento geográfico. Geográfico, porque la geografía ha cambiado para ambos, ¿no? Se han separado. Aislamiento geográfico. Y ahora están separados. Va a pasar el tiempo y como ocurre con todos los animales, van a evolucionar. Pero ¿qué ocurre una vez están separados? Es que después de un aislamiento geográfico, lo que va a haber es un aislamiento reproductivo. ¿Y qué significa aislamiento reproductivo? Aislamiento reproductivo significa que no se pueden reproducir. Y es porque no puedan, no, es porque no quieran, perdón, no, es porque no pueden, sencillamente, están en lugares distintos. Los de acá y los de acá están en lugares distintos, por eso no pueden reproducirse, a pesar de ser de la misma especie. Eso conlleva que estas poblaciones, esta población, por ejemplo, desarrolle cambios por su cuenta y esta otra de acá desarrolle cambios también por su cuenta, porque lo más probable es que estén en ambientes diferentes, ¿no? A pesar de que al comienzo haya sido la misma isla hasta que en algún momento van a cambiar los genes de ambos de manera distinta. ¿Cómo? Por evolución. Recordemos que todos evolucionan. Por ejemplo, acá, al inicio todos eran marrones, pero luego se partió la isla en dos. Y por ejemplo, en esta parte de la isla quizá abunda la hojarasca. Y la hojarasca es esas hojas que caen, ¿no? Que son de color medio marrón. Y acá quizá abunda la vegetación verde, es decir, no hay tantas hojas que caen, sino hay puras plantas, puras hojas verdes. Y eso conlleva a que sea favorable para cierta característica, ¿no? Por ejemplo, acá solo vemos escarabajos marrones, y es que quizá por ahí surgieron escarabajos verdes también, pero como solo abunda la hojarasca, eso es conveniente para los marrones, mientras que por ahí los verdes que surgieron fueron cazados inmediatamente. ¿Por qué? Porque no pueden camuflarse. En cambio acá los marrones sí pueden camuflarse en la hojarasca. Acá, por el contrario, vemos que los marrones van disminuyendo, porque quizá por el hecho de que haya muchas hojas verdes no pueden esconderse de los depredadores, es así que son cazados poco a poco. Mientras que por ahí también surgieron escarabajos verdes y este ambiente sí les es conveniente. De tal manera que están cambiando, no están evolucionando. Y sabemos que esos cambios van de la mano de cambios genéticos. Y eso va a conllevar algo llamado aislamiento genético. ¿Por qué aislamiento genético? Porque están desarrollando sus propios genes y va a haber un punto en que van a ser tan diferentes a nivel genético que no se van a poder reproducir. No se reproducen. O sea, incluso los pongamos en el mismo sitio, ¿no? Acá no se reproducían porque estaban en sitios diferentes. Supongamos que la isla se vuelve a juntar, estos no se van a reproducir. ¿Por qué no se van a reproducir? Porque han cambiado los genes y eso conlleva a que sean especies diferentes. Especies diferentes. Las especies diferentes no se pueden reproducir entre sí. En cambio, una nueva especie sí se reproduce. Los individuos de una misma especie sí son capaces de reproducirse. Y no solo se reproduce, sino que genera algo fértil, o sea, su cría o su hijo va a ser fértil. ¿Y por qué hago ese énfasis? Y es que hay especies que sí pueden reproducirse, especies diferentes que se reproducen entre sí, pero está el hecho de que las crías
son infértiles, como el clásico ejemplo del caballo y el burro. Son especies diferentes, pero hay momentos en que pueden reproducirse entre sí. Se reproducen, pero su cría es infértil. Es así que las especies o los individuos que son de una misma especie, ¿por qué se caracterizan? Por reproducirse y porque su cría es fértil. Bien, ese es el concepto de especie. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Parece que no. Pasamos a la siguiente diapositiva. Patrones de la evolución. Patrones de la evolución. Extinción en masa. Hay algo que recurrentemente se repite en la historia de los seres vivos, en la larga historia, ¿no? Hemos hablado de 3.500 millones de años, y que se repitió antes y que probablemente se repetirá después de nosotros. Y es el proceso de extinción en masa o extinción masiva, y que siempre le sigue un proceso de radiación adaptativa. Explicaremos cómo surge esto. En la historia de los seres vivos nosotros tenemos que hay momentos en que la cantidad de seres vivos disminuye drásticamente. Y drásticamente me refiero, por ejemplo, acá, la 70% de los seres vivos en el planeta muere. 75, 95, 80, o sea, grandes cantidades de seres vivos mueren. ¿Por qué? Por razones diferentes. Y son cosas geológicas generalmente. Por ejemplo, la primera extinción masiva 60-70% de seres vivos murieron. ¿Por qué? Porque se habla de un periodo glaciar como posible hipótesis, en el cual el planeta se congeló. Como en esos tiempos el planeta era todo agua y todos los seres vivos estaban en agua, obviamente si el planeta se congela, la gran mayoría se va a morir, porque no va a tolerar ese proceso, ese cambio brusco, ¿no? No hay suficiente tiempo para adaptarse a las aguas frías. Es así que la gran mayoría se muere. Ahora, ¿por qué se congela el planeta? Y este está asociado a lo que es el CO2, el cual es fundamental para la temperatura del planeta. La cantidad de CO2 que se tiene ahora permite que el planeta esté atemperado, ¿no? 20 grados, 30 grados, algo permisible. ¿Por qué se habla de calentamiento global? Porque la cantidad de CO2 aumenta y mientras más CO2 haya, más temperatura va a haber. Ese es el famoso efecto invernadero, ya que el CO2 lo que hace es retener el calor que nos brinda el sol. Ahora, si hay exceso de CO2 es malo, pero ¿qué pasa si hay falta de CO2? Es mucho peor, porque el CO2 retiene el calor en el planeta, pero si no hay CO2, el planeta se congela. Y es lo que pasó acá, ¿no? El planeta se congeló. Ahora, ¿por qué no hubo CO2? Quizá porque aparecieron individuos que consumieron CO2. ¿Como cuáles? Como las algas, por ejemplo, ¿no? Que te consumen el CO2. Y de esa manera el planeta se terminó congelando. Acá las cantidades y las posibles causas son solo referenciales, porque solo son hipótesis, no es que les vayan a preguntar acerca de las causas de la segunda extinción masiva, ¿no? Acá solo les estoy contando como referencia. En la segunda extinción masiva, causa hipótesis, agotamiento de oxígeno en los océanos, 75% de individuos se murieron. ¿Y qué pasó? Todo era agua también acá. Lo que sucede es que las algas te hacen fotosíntesis, pero no te generan oxígeno. Es así que todo el mar se llenó de individuos que consumen oxígeno. Como la mayoría de los individuos dependían del oxígeno ya acá, al acabarse el oxígeno se fueron muriendo la gran mayoría, ¿no? Tercera extinción masiva, la que vale la pena recalcar porque fue la más drástica de todas, ¿no? Una reducción del 95%, la peor extinción masiva de todas. Causas probables, impacto de asteroides, actividad volcánica y bueno, cualquiera de las dos conlleva a que la cantidad de CO2 aumente y eso es el calentamiento global, ¿no? El planeta lo opuesto a la primera. Acá se calentó el planeta, actividad volcánica constante, caída de asteroides y bueno, la gran mayoría de seres vivos murieron. Esa es la más drástica, la extinción masiva más drástica. Respecto a la cuarta extinción masiva, acá se habla también de erupciones masivas, de lava, asteroides. Acá ya existían los dinosaurios o recién estaban surgiendo, pero gracias a esta cuarta extinción masiva lograron sobrevivir a ello y eso permitió que pudieran poblar el planeta, ¿no?
los dinosaurios, después de esta cuarta extinción masiva, poblaron el planeta. Y acá está la era de los dinosaurios, que empieza en el Triásico, en el medio está el Jurásico, la edad dorada de los dinosaurios, y finaliza en el Cretácico, donde se encuentra la extinción masiva más famosa de todas, la cual es el impacto de un asteroide, que es la hipótesis que se tiene mayor veracidad, ¿no? O la que tiene mayor sustento, porque se conoce hasta el cráter donde cayó el asteroide, que fue en un lugar de México. Un asteroide impactó, mató a muchos dinosaurios y ya quien terminó de matarlos al resto fue la atmósfera, ya que un asteroide cambia la atmósfera, hace que el planeta no ingrese la luz del sol, por ejemplo. Es tan grande el asteroide que cambia totalmente la atmósfera. Los dinosaurios siendo grandes no tenían dónde esconderse, además que requerían bastante alimento, son grandes, así que requerían bastante oxígeno, bastante energía y se murieron todos, ¿no? ¿Quiénes sobrevivieron? Los mamíferos. Y los mamíferos se encargaron de poblar el planeta. Y esta es la era de los mamíferos, precisamente. ¿Dónde nos encontramos los otros? Y algunos te hablan de una sexta extinción masiva, ¿no? Aunque es difícil que, no sé, esto termina siendo una hipótesis, ¿no? Que el ser humano desencadena la sexta extinción masiva. Pero como ven acá, las extinciones masivas son por cosas geológicas. Sí, es malo lo de la contaminación, pero de lo mucho terminará extinguiéndonos a nosotros, no a gran cantidad de seres vivos. Aunque a largo plazo, si hay mucha contaminación y esto no se detiene, se genera CO2, CO2 y ya sabemos lo que puede pasar si hay un exceso de CO2, ¿no? El planeta se calienta. De todas maneras, una extinción masiva, como se vio en la antigüedad, no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Al menos que surja un cataclismo, ¿no? Como el impacto de un asteroide. Es algo que toma miles de años, millones de años. Probablemente cuando surja la extinción masiva, nosotros ni existamos. Y ni siquiera quizá la extinción masiva surge después de que el humano se extingue. Nadie sabe ello. Solo se sabe que después de la extinción masiva, si es que hay sobrevivientes y va a haber sobrevivientes, lo que siempre le va a seguir es algo llamado radiación adaptativa. Siempre después de una extinción masiva surge una radiación adaptativa. Por eso se llama patrones de la evolución, porque es algo que se repite. Acá, que se mueran todos ellos, el 70%, ¿a quién le conviene? Le conviene al 30% que sobrevive. ¿Por qué? Pongámonos acá, ¿no? Porque el océano se ha vaciado, ya no hay el 70%, ese espacio que ocupaban ya no está. Es así que ese 30% que sobrevive tiene espacio de sobra. Los depredadores quizá ya no están, tiene alimento de sobra, ya no tiene que competir y eso lleva a una radiación adaptativa. ¿Y qué es radiación adaptativa? Es evolución, pero una evolución acelerada. ¿Por qué? Porque todos evolucionan, pero hay cosas que la ralentizan, ¿no? Como el hecho de la presencia de depredadores, como el hecho de la poca cantidad de comida o competir por la comida. En cambio acá ya se murió toda la competencia, solo quedan pocos y estos pueden poblar el resto del planeta. Acá lo mismo, los pocos que sobreviven les conviene esa extinción masiva. Acá, por ejemplo, en la cuarta extinción masiva, ¿a quién le convino que se murieran todos estos? A los dinosaurios, porque gracias al tamaño que ya está siendo cada vez más grande, pudieron soportar los estragos de esta extinción. Encontraron un planeta vacío y poblaron todo el planeta, y miren cuánto tiempo duró, cerca de 140 millones de años. Luego de esto, ¿qué pasaba en este periodo? Que los dinosaurios eran los ganadores, pero los grandes perdedores acá eran los mamíferos. Los mamíferos ya existían acá, pero solo podían estar de un tamaño pequeño, no se les permitía evolucionar. ¿Por qué? Porque si por ahí surgían mamíferos de un tamaño grande, inmediatamente los dinosaurios se los comían. Y así pasaba con las aves y así pasaba con con otros reptiles también, ¿no? El tamaño era pequeño, porque esta era la era de los dinosaurios. Hasta que finalmente pasó la quinta extinción masiva, y acá ese grande tamaño de los dinosaurios terminó siendo una desventaja. ¿Por qué? Porque sencillamente no tenían dónde esconderse y requerían bastante alimento. Es así que todos se murieron. ¿Quiénes permanecieron? Permanecieron los mamíferos. Acá, después de que se murieran los dinosaurios, los mamíferos, todos pequeños, luego de unos miles de años, salieron de sus cuevas, de sus escondites, porque en toda esta época estaban dentro de cuevas, básicamente, y es que el ancestro de los mamíferos era uno del tamaño de un ratón.
salieron y se encontraron con un planeta vacío. No había depredadores, había exceso de alimento. Es así que eso lleva a una evolución rápida y se encargaron de poblar todo el planeta, ¿no? Y en la actualidad encontramos mamíferos en todos lados. No solo mamíferos, ¿no? También aves. Y las aves también fueron otros ganadores de ese planeta. Y fue tan grande la variedad de mamíferos que encontramos mamíferos en todos lados y de todo tipo, ¿no? Los voladores, como los murciélagos, y los acuáticos como lo que son los cetáceos o como lo que son los sirenios también. Es por eso que esta era posterior al Cretácico o la edad cuaternaria es conocido como la era de los mamíferos, entre la que nos encontramos nosotros. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, origen de la especie humana. Y acá vamos a hablar rápidamente, nos queda 10 minutos nada más. Origen de la especie humana. Acá hablamos de los vertebrados. Nosotros pertenecemos al grupo de los vertebrados y de esto haremos mayor énfasis cuando toquemos el tema de animales en general, ¿no? Estamos los mamíferos, que surgimos después de todos, ¿no? Acá como ven pasa el tiempo, primero peces, después anfibios, después reptiles, después aves y al último mamíferos. Acá tenemos el árbol de los mamíferos. Podemos dividirlo en tres grupos. Los llamados ornitorrincos, los llamados marsupiales, como lo que es el canguro, lo que es el koala, los ornitorrincos, por ejemplo, los únicos animales que son ovíparos, que ponen huevos, los marsupiales, que son animales que tienen a sus crías fuera, o sea, el canguro, por ejemplo, lo tiene en bolsa, y acá de manera similar, y este tercer grupo que son conocidos como los placentarios, que desarrollan placenta, netamente vivíparos, ¿no? Que desarrollan a la cría dentro del vientre. Y bueno, entre estos nos encontramos nosotros. ¿En qué grupo? En el grupo de los primates. Y acá los primates que vamos a encontrar a estos monos de acá. Los conocidos monos, ¿no? Pero acá podemos encontrar grupos bastante diferentes. ¿Quiénes? Los que tienen cola y los que no tienen cola, que pertenecen al grupo de los hominoideos u homínidos, entre los cuales nos encontramos nosotros. Por ejemplo, este árbol de evolución ramificada, que ejemplifica que nosotros somos más cercanos a los chimpancés. Y luego, ¿quién le sigue? Le sigue los gorilas. O sea, nos separamos de los chimpancés hace 7 millones de años y quizá de los gorilas, por poner un número cualquiera, hace 8 millones de años, ¿no? O 7 millones 500 mil, no sé. Y así, mientras más lejano sea, se separaron mucho antes. ¿Bien? Este son el grupo de primates. Y esta es la comparación con el chimpancé, ¿no? Ya que es bastante similar por donde lo veamos. La gran diferencia se encuentra a nivel del cráneo y a nivel del desarrollo del cerebro, lo cual es algo propio del ser humano. Pasamos a la siguiente diapositiva. Respecto a la evolución humana, hay varios individuos que vale la pena recordar. Quizá este de acá, Sahelanthropus chadensis. ¿Por qué? Porque es el individuo más antiguo del que se conoce, que se separó de los primates, de los chimpancés, perdón. O sea, acá el más antiguo que se conoce, que se encuentra en esta parte de la rama, es Sahelanthropus chadensis, el ancestro que ya se ha separado de los chimpancés hace 7 millones de años. Luego tenemos a Ororhyntugenensis, un ancestro ya un poco más reciente, hace 6 millones de años. Luego Ardipithecus ramidus. Y de estos tres tenemos que decir que solo se tienen cráneos y a partir de ellos se construyen computadora. Acá entre los más famosos que se conoce que no son de género Homo son los Australopithecus y el Australopithecus afarensis específicamente, ¿no? Donde aparece la famosa Lucy, la cual acá ya no solo se consiguió un cráneo, se consiguió un esqueleto completo, y a partir de un esqueleto completo es más fácil plasmar más o menos cómo se veía ese antepasado. Vale recalcar que esto correspondería a un género femenino, un antepasado de género femenino. Por eso la llamaron Lucy, eso sí tienen que recordar. Correspondiente al género Australopithecus afarensis hace 3.7 millones de años. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y con el pasar del tiempo, 3 millones, 2 millones, 1 millón, fueron surgiendo, ¿no? Fueron desarrollándose. El género diferente a Homo era el Australopithecus, ¿no? Que se llama así Mono Austral. Austral porque estaba en la parte sur de África. Y tienen que recordar también que la humanidad o el ser humano surge en África. Los antepasados del ser humano surgen en África, netamente.
Del Australopithecus es ahí donde aparecen los ya humanos del género Homo, como el Homo habilis, el más antiguo y uno de los más famosos junto al Homo erectus, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? Puede hablar ya. Este netamente se encontraba en África. Y habilis por la habilidad, como construcción de chozas, construcción de instrumentos. Ya el Homo erectus, hombre erguido, tenía un aspecto físico muy parecido al nuestro. Se caracteriza más porque este ya salió de África. Se le encuentra en Asia, en Oceanía, en Europa, además de que descubre el fuego. Y luego los neandertales. Y algo curioso de los neandertales es que convivieron con nosotros, o sea, Homo sapiens y Homo neandertales. De hecho, algunos consideran a los neandertales como subespecies, porque se sabe que los neandertales se pudieron reproducir con algunos seres humanos, pero finalmente los neandertales se terminaron extinguiendo, ¿no? Y finalmente al ser humano, que es el Homo sapiens sapiens. Un ejemplo es el hombre de Cromañón. El hombre de Cromañón, si alguna vez le preguntan acá o en historia quizá, es el Homo sapiens. ¿Cuál es el cambio fundamental que se está dando acá, aparte de la longitud de la especie? Es el tamaño cerebral. Y eso es lo que nos diferencia, ¿no? Eso es lo que nos da nuestras capacidades de creatividad, por ejemplo, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Finalizamos con lo que es la taxonomía. Rápidamente, acá recordar dos nombres, Carlos Linneo y el de Carl Guss. Carlos Linneo, el padre de la taxonomía, quien da los fundamentos de clasificación, ¿no? Cómo clasificamos a todos los seres vivos y cosas que se mantienen hasta la actualidad, como el cómo escribir un nombre científico, siempre en cursiva, letra mayúscula y el resto en minúscula, y eso es siempre así. Homo sapiens, el nombre del ser humano. El primer nombre siempre va a ser el género, mientras que el nombre de la especie son los dos en conjunto, y eso hay que tenerlo claro. Mientras que Carl Guss, ya más reciente, 1990, 1980 prox, dio las categorías que se mantienen hasta la actualidad. Y por ejemplo, el concepto de dominio. El ser humano, ¿a qué dominio pertenece? Pertenece al dominio Eucaria. ¿A qué reino pertenece? Acá vamos a hablar del reino Animalia. ¿A qué filo pertenece el ser humano? Acá hablaremos del filo Chordata, que son los cordados precisamente, que hablaremos ya la próxima clase. Y la clase que pertenece a la clase Mamalia, que significa mamífero. El orden al cual pertenece al orden de los primates. La familia a la cual pertenece a la familia de los homínidos, junto con los chimpancés, junto con los gorilas, y solo hay pocos en los homínidos. Género Homo. Y sí, el ser humano es el único de género Homo que existe, no hay otro. Y la especie, ya sabemos, es Homo sapiens, ¿no? Y así como el ser humano tiene todas estas categorías, pasamos a la siguiente diapositiva. El resto de animales y seres vivos tienen todas sus categorías, ¿no? Como este zorro de acá, tiene todas las categorías como tal. Y esta es una evolución ramificada, ¿no? Donde explica todo. Por ejemplo, por un lado surgieron arqueabacterias, por el otro las eubacterias, y por el otro, ¿qué cosa? Todos estos de acá, que son eucariotas, ¿no? Pertenecen al dominio Eucaria. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y finalmente acá, lo que más vale la pena recordar es esto, ¿no? La diferencia entre arqueabacterias y bacterias, que son casi iguales, pero no, se diferencian a nivel de la membrana lipídica. Las arqueabacterias tienen enlaces éter, mientras que las bacterias tienen enlaces éster. ¿Ok? Y de esa manera finalizamos la clase del día de hoy. Tómenle captura y les voy a pasar a dar las claves, ya que nos quedan solo un minuto. Vamos a ver, la 1. Atentos por favor. En la 1 la respuesta es la E, biogénesis. 1E. En la 2 la respuesta es la A. La 2 la A. En la 3 la respuesta es la B. 3B, evolución química. En la 4 es la C, Teodosius Dobzhansky, la 4 la C. La 5 la respuesta es la E. 5 la E. En la 6 la respuesta es la A, restos fósiles, 6A. En la 7 la respuesta es la A, órganos homólogos, 7A. En la 8 la respuesta es la D, embriología, 8D.
En la 9 la respuesta es la A, aislamiento reproductivo, 9A. En la 10 la respuesta es la E, radiación adaptativa, la 10 la E. En la 11 la respuesta es la D, Australopithecus, 11D. En la 12 la respuesta es la E, Homo habilis, 12E. En la 13 la respuesta es la C, clase, orden, familia, género, 13C. En la 14 la respuesta es la B, especie, 14B. Y en la 15 finalmente la respuesta es la E. ¿Ok? De esa manera finalizamos la clase de hoy. Espero que hayan entendido la mayor parte. Si hay alguna duda o consulta, recuerden, hay consultorías académicas. Espero que tengan un buen fin de semana. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego a todos.